Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a trabajar elemento químico y tabla periódica. El elemento químico, así como las palabras escritas, están formadas por letras. Las sustancias están formadas por elementos químicos. Así como hay palabras con una sola letra, existen sustancias con un solo elemento. A las sustancias las podemos clasificar en sustancias compuestas, que son las que están formadas por más de un elemento, y en sustancias simples, que son las que están formadas por un solo elemento. Vamos a ver primero entonces a las sustancias que son compuestas. Este grupo de sustancias que tengo acá, en la fórmula, H2O, NaCl y CO2, son sustancias compuestas. ¿Pero por qué? Un elemento químico es aquel elemento que está representado en la tabla periódica por un símbolo que va a indicar a qué elemento pertenece. En este caso, H de hidrógeno y la O de oxígeno. Este símbolo, la H en mayúscula, representa entonces al elemento hidrógeno y el símbolo de la O mayúscula representa al elemento oxígeno. Pero si observamos en esta fórmula, vemos que debajo como subíndice hay un 2 al lado de la letra H. Eso quiere decir que se repite 2 veces la H. Quiere decir que hay 2 átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno. Esta fórmula es conocida como la fórmula del agua. Esta es la fórmula del agua, que es una sustancia compuesta porque está formada por átomos de distintos elementos. En este caso tiene un elemento que es el hidrógeno y otro elemento que es el oxígeno. Entonces, como son 2 elementos distintos, la sustancia es compuesta. Ahora vamos a la fórmula del cloruro de sodio. Tenemos por un lado al sodio, que el símbolo que representa ese elemento es Na, N mayúscula, A minúscula. Es un símbolo solo para un elemento, pero en este caso tiene 2 letras. El otro símbolo que tenemos ahí es el Cl, que representa el elemento cloro, con la C mayúscula y la L minúscula. Como son 2 átomos de distintos elementos químicos, también es una sustancia compuesta. Ahora bien, vamos a la otra fórmula que tenemos ahí, CO2. Tenemos a la letra C mayúscula representando al elemento carbono. Y tenemos a la O mayúscula representando al elemento oxígeno. Son átomos de distintos elementos, por lo tanto también es una sustancia compuesta. Y como pueden observar, al lado del número, al lado del elemento oxígeno de la letra O, hay un 2 como subíndice. Quiere decir que tiene 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Ahora vamos a observar a estas otras fórmulas que tenemos aquí debajo. ¿Qué tienen de distinto con las anteriores? Que las primeras tienen átomos de distintos elementos y estas tienen átomos de elementos iguales, o sea, del mismo elemento. En este caso tengo a la letra O representando al elemento oxígeno, que se repite 2 veces, formando la sustancia oxígeno, dioxígeno, el dihidrógeno y el difluor. Todos estos son sustancias simples, porque están formadas por átomos de un mismo elemento. Ahora bien, ¿dónde están estos elementos químicos? ¿Dónde los podemos encontrar? Los vamos a encontrar en la tabla periódica de los elementos químicos. ¿Sí? Acá en la tabla periódica están ordenados todos los elementos químicos que se encuentran en la naturaleza formando distintas sustancias. Y también podemos encontrar en la tabla periódica
aquellos elementos químicos que son formados en laboratorios, que son los llamados elementos sintéticos, a partir de elementos naturales. Vamos específicamente ahora a trabajar con la tabla periódica. La tabla periódica lo primero que nos llama la atención son los colores de la tabla periódica. Tienen distintos colores. Todos los elementos que están en este color azul, moradito, son elementos que son metales, tienen propiedades metálicas. Todos estos elementos que están en esta escalera en color rojo y por debajo de ella, son lo que nosotros llamamos semimetales. Se llaman semimetales o metaloides porque tienen propiedades de metales y propiedades de no metales. Todos estos elementos que están en verde son los no metales. Ahora bien, la tabla periódica tiene 18 columnas verticales. 18 columnas verticales. Estas columnas verticales, que podemos observar aquí, son lo que nosotros llamamos grupos, ¿sí? Todos estos que estoy indicando son los grupos que nosotros vamos a trabajar, que además son los grupos de los elementos representativos de la tabla periódica. Son 8 grupos representativos, 10 no representativos. Los grupos representativos son aquellos que tienen un número romano, pero además del número romano, están acompañados de la letra A. Y puedo observarlo acá, arriba de cada grupo. Voy a mirarlo al número romano y a la letra A. Entonces tenemos el grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y grupo 8A. Esos son los grupos de los elementos representativos que nosotros vamos a trabajar este año. ¿Sí? Ahora, además de grupos, la tabla periódica tiene también períodos. Los períodos son aquellos que forman las filas horizontales, que son todos estos períodos que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nosotros vamos a trabajar solo hasta el período 4 y específicamente hasta el número atómico 20. Ya sabemos ahora que la tabla tiene grupos y períodos. Si yo quiero ubicar a un elemento químico en la tabla periódica, yo tengo que brindarle la ubicación. Si yo les digo que quiero estudiar a un elemento que se encuentra en el grupo 2A, solamente con decirles el grupo, yo no puedo saber cuál es ese elemento, porque los del grupo 2A son todos estos elementos que están debajo del grupo. Puede ser el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario, el radio. Tengo que darles otra información. Tengo que decirles, además de el grupo, tengo que decirles algo muy importante que es el período también. Entonces tengo que decirles, digo, período 3, grupo 2A, yo voy a juntar esa información y voy a llegar al elemento magnesio. Grupo 2A, período 3, elemento magnesio. Y de esa forma es como nosotros vamos a ir ubicando a los elementos químicos en la tabla periódica.